están? Soy Natalia Aragonese y les doy la bienvenida a otro capítulo de Conversaciones UChile TV, especial Sala Nemesio. Hoy día nos acompaña un director de cine y televisión a quien presento y agradezco que estés acá en esta sala, Sergio Castro San Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, Natalia, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el espacio también. Qué linda está esta sala. Muy linda, la verdad, sí. Puedes venir todas las veces que tú quieras. Sergio, bueno, partir preguntándote cómo llegaste al cine. Bueno, a ver, el camino es un poco largo. Yo soy de profesión arquitecto. Terminé mi carrera de arquitectura, me titulé y después de haberme titulado estuve trabajando un tiempo como arquitecto mientras estudiaba cine. Pero antes de tomar la decisión de estudiar cine, bueno, a mí me interesaba mucho la fotografía, trabajo mucho en fotografía fija y empecé como a aprender un poco lo que era la fotografía de laboratorio en la universidad, el revelado en blanco y negro. Entonces, claro, me empezó a invadir un poco este sentimiento de la imagen o de querer ser director de foto. Y luego, bueno, cuando entré a la Escuela de Cine de Chile, que en paz descanse además, porque como que... Pero formó muchos grandes cineastas. Ahí esa escuela de cine que estaba en Macul, que era una casa, que en realidad era la única escuela de cine de Chile, porque hoy día lo que hay son carreras de cine. Claro. Teníamos un sistema de concursos anónimos de ideas fílmicas. Entonces, si tú te ganabas la idea fílmica, la tenías que dirigir, ¿ya? Entonces, yo la verdad es que, bueno, quizás porque tenía más experiencia en el ámbito como de la composición, del color, de la fotografía, claro, quizás eran ideas más maduras, entonces ganaba en esa idea y tenía que dirigirla, entonces me fui como convirtiendo en director sin querer buscarlo mucho. O sea, y siempre mucho, obviamente, con el temor que tenemos los directores cuando estamos estudiando cine de dirigir actores, porque en general eso viene un poco con el tiempo. También es algo que yo también le digo a mis alumnos, ¿no? Como que siempre hay un sustito, ¿no? Como de cómo tengo que hablarle a una actriz, cómo tengo que hablarle a un actor. Bueno, y de ahí fue un camino. Tuve trabajo en productoras muy chiquititas como editor, empecé a trabajar como montajista y luego conseguí el financiamiento para un proyecto de tesis que fue mi primera película de la escuela. Paseo se llama, es una película muy chiquitita, que no sé, me ha costado muy barata, pero fue una película que igual me empezó a abrir el campo, ganó un Sanfic, empecé a viajar con la película, conocí también a los productores que después fueron los productores de La Mujer de Barro, del Negro, entonces fue como que una cosa fue llevando a la otra. Y bueno, ya ahí abandoné ya definitivamente la arquitectura. Durante mucho tiempo tuve esa duda, pero después fue, no, esto es lo mío, esto es lo que quiero. Y además que el cine no da mucho tiempo para hacer otras cosas tampoco. Igual me imagino que, porque si uno piensa en la fotografía, la arquitectura, el cine, tienen muchos puntos en común, ¿no? Sí, total. O sea, hay un tema súper interesante que sucede en arquitectura, se llama el acto arquitectónico, que tiene que ver cómo un espacio se relaciona con nosotros como humanos y cómo nosotros nos relacionamos con ese espacio. No sé, por ponerte un ejemplo, la gente que se sienta en la escalinata de la Biblioteca Nacional. Me acuerdo que un profesor siempre decía eso, que era una imagen muy poderosa de cómo se usa el espacio público, donde los pololos se sientan a pololear, donde los amigos se sientan a discutir, donde alguien lee un libro, y que en el fondo era una puesta en escena. Entonces, de alguna forma, todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, con el movimiento actoral dentro de un espacio, es algo que a mí me ha ayudado mucho la arquitectura. O sea, ¿sientes que es como un proceso consciente el estar como aplicando las tres áreas a la vez quizás? Pues hay cosas que de la fotografía le entregas al cine y del cine a la fotografía. ¿Sabes que no sé si es tan consciente? Yo creo que hoy día no, hoy día ya es algo que está medio incorporado. O sea, el filtro que me pasa, por ejemplo, cuando voy a hacer a ver locaciones, por ejemplo,
que inmediatamente te empiezas a imaginar el movimiento que hay, porque también una dificultad que tiene el cine es lo que no muestras, ¿no? Claro. Como dónde pongo la cámara, ¿no? O sea, porque sobre todo si El estás otro en, espacio. claro, si estás en un espacio exterior, además tienes como el 360 y es, chuta, ¿por qué estoy filmando para allá y no para allá? Entonces, al final, ese acto de censura que le llamo yo, es un acto que igual se me ha dado como de manera no fácil, pero casi como orgánica. Y has transitado entre la ficción y el documental. ¿Qué aspectos de ambos son los que te interesan particularmente de cada uno? Bueno, sí, a veces me canso del documental, llego a ficción, me canso de la ficción, llego al documental. Yo lo encuentro, lo veo de afuera y digo, eso es genial, porque es como que vas equilibrando también, ¿no? Sí, bueno, igual me pasa también de que hay historias e historias. O sea, creo que hay historias que no puede contar la ficción y hay historias que no puede contar el documental. O sea, te pongo un ejemplo. Cuando yo hice El Negro, por ejemplo, eso originalmente era una película de ficción. Que básicamente la historia de Palma Salamanca es una historia que podría ser propia de una película de Hollywood. O sea, como... Sí. Con helicóptero, claro, y es una ataque, historia real, que claro. fue noticiosa. Pero una productora, me acuerdo, francesa, que terminó siendo la productora de la película, me comentó que, bueno, que además ella solo producía documentales y que sentía que esta historia era mucho más potente contarla en un formato documental. Y bueno, en realidad me hizo replantear muchas cosas eso. Entonces, pero es difícil responder a esta pregunta porque me gusta mucho utilizar dispositivos del documental en la ficción y viceversa. O sea, creo que hoy día también los límites están súper difusos. Sí. O sea, no tiene mucho sentido hablar de documental o ficción incluso en algunas películas. Y eso me parece muy bonito lo que está pasando en el cine hoy día. Sí, es como que uno termina llamándole películas. Así es. Pero me imagino que también, por ejemplo, el trabajo con los personajes, llamo personajes, sean reales en el documental y actores en la ficción, ¿cómo es el trabajo de dirección en relación a esos personajes? Bueno, a mí siempre me pasa que no me gusta mucho que los actores actúen. Como, yo sé que esto quizás muchos lo sostienen y lo dicen. Entonces para mí el proceso de casting es un proceso súper minucioso. O sea, y luego, bueno, una vez que está elegido ese casting, hay un trabajo de mucho tiempo con el actor o la actriz. Y digo actor-actriz y no personaje, porque en el fondo trato de elegir, o sea, me imagino este personaje y en el fondo no me sirve mucho que un actor imposte algo o que esa falsedad que hay, que la vemos mucho. O sea, bueno, tú que eres actriz lo debes notar también, se nota mucho cuando un actor no está como en la verdad, pero no es que lo esté haciendo mal, sino que tiene que ver también con que interpreta un personaje que probablemente nunca se ha sentido identificada. Entonces, es difícil. Yo sé que es un trabajo que hacen muchos los actores también de cómo yo me relaciono con ese personaje, qué cosas mías hay en ese personaje. Pero creo que como directores también debemos un poco ayudar en ese proceso. Entonces, y son decisiones artísticas, claro. También. Entonces, por ejemplo, no sé, yo sabía que para Mil Pedazos, que es una historia, una tragedia sobre un accidente familiar, yo necesitaba que los padres de esa niña fueran padres reales. O sea, no me servía elegir una actriz o un actor que no fueran padres, por ejemplo. Entonces, claro, dentro de ese espectro, obviamente, yo sé que hay muchos. Aparece, por ejemplo, la Poli Giannini y Daniel Muñoz, actores que me gustan mucho y que no había trabajado nunca con ellos. Entonces, claro, era como un poco entender eso. O, por ejemplo, la niña, me acuerdo que hicimos un casting de, no sé, 60 niñas. Y yo tenía una lista, sí, estaba, pero ya a punto de cerrarse. Pero después llegó otra que fue muy, muy loco porque llegó al casting y me empezó a hacer bromas.
Y dije, o sea, como que hicimos match, ¿cachai? Porque también creo que a veces pasa mucho que los directores elegimos actores, pero que no hay un match como químico, ¿no? Como Sí. eso es súper importante. Y es súper interesante ese momento, ese proceso. Como que es como un abanico abierto ese proceso de casting. Sí, a mí me encanta. Creo que es fundamental, o sea, por ahí pasa todo. Nadie se acuerda de la foto de la película, nadie se acuerda del arte, nadie se acuerda... ¿Se acuerdan del trabajo que hacen ustedes? Veamos un extracto de 1000 pedazos. Veamos. Tenemos un pedacito de material. ¿Qué viste, Juan? Cuando llegaste al lugar, ¿qué fue lo que viste? ¿Quieren hablar de eso ahora? Sí. Quiero saber. Un hombre dijo que había visto a alguien parecido a Miguel, pero es casi imposible sobrevivir ahí, tú lo sabes. Quiero verla. Quiero ver esta película. ¿Cómo nace la idea de esta película, Sergio? Bueno, mira, mucho tiempo, cuando éramos chiquititos, íbamos de vacaciones al norte. Repito eso, ¿no? Y pasábamos por la cuesta Las Chilcas, ¿ya? Y bueno, mi papá siempre me contaba esta historia del ermitaño Las Chilcas, que no sé si la has escuchado alguna Sí. vez, que... La escuché de mi papá. Claro, este neurocirujano parece que era que había perdido a toda su Sí. familia en un accidente, creo que se había ido, había ido al baño y el auto creo que se cayó en un precipicio, murieron la madre y la hija, el hijo. Y siempre esta historia me fue dando vueltas en la cabeza, dije yo, las historias de soledad siempre me han encantado, me encanta la naturaleza y en la época que estaba haciendo, bueno, cuando dirigí la primera temporada de La Jauría, después la segunda, después hubo otra serie que hicimos para Disney también, sentí un poco que echaba de menos ese ritmo del cine o de hacer una película en realidad. Y quería contar una historia mínima. O sea, esa era un poco la idea. Y bueno, se cruzó esto también con la pandemia, donde mucha gente empezó a migrar, empezó como a irse a las provincias, al mar, a la naturaleza. Empezó a haber sentí yo como una especie de reconexión con la tierra, con lo animal. Entonces se me juntaron esas cosas, bueno, y nace este guión que fue escrito súper rápido. Lo escribimos con Mara Pezio, que es una guionista argentina, y la película se filmó toda en la cuarta región, en Vicuña, en Valle del Elqui. Y también eso fue muy bonito porque el modelo de producción que yo quería era un modelo más chiquitito, un modelo regional, un modelo de trabajar con gente de allá, de descentralizar la película. Claro. Y que es algo que lo quiero seguir manteniendo. O sea, siento que hay mucho potencial en las regiones y creo que el cine tiene que empezar a abrirse como a esos lugares.
Y bueno, nace esta historia que por supuesto tiene ciertos cambios. Es difícil no spoilear en esta película, porque... Y volviste también a... es el mismo lugar o la misma zona de La Mujer de Barro, ¿no? Exacto, en la misma región, sí. La Mujer de Barro se filmó en el Valle del Limarí y esto se filmó en el Valle del Elqui, ¿no? Son como dos valles que están están juntitos. Y bueno, yo nací en el norte, o sea, no ahí, nací más al norte, nací en la tercera región en El Salvador. Mi papá trabajaba en minería, entonces siempre tenía una conexión con el norte o con la tierra súper profunda. Me encanta el norte, toda mi vida, no sé, veraneé en Tongoy, era como... es un lugar que lo conozco, que lo reconozco y lo conozco. Y bueno, el paisaje en Mil Pedazos es súper importante. O sea, de alguna forma lo que recrea la película es un lugar totalmente inhóspito. Fue súper interesante el trabajo que se hizo, por ejemplo, de locaciones con Jimmy Campillay, que es un diaguita de la zona, muy conocido. Fue un guía. Fue un guía, en realidad. Fue un guía y hablo de él porque fue súper... Él en un momento, cuando estábamos haciendo locaciones, nos hicimos muy amigos y él me cuenta que su hija la murió, una hija que tenía de 16 años en el estallido social. Una cosa terrible, que salió a protestar como un 20 de octubre, una cosa así. Y después la encontraron muerta en un sitio eriazo, ponte tú, toda despedazada, las ropas sueltas por todas partes. Entonces, claro, Jimmy me hablaba de esta teoría de que el cuerpo lo trasladaron a ese lugar para hacer creer que en el fondo ella había estado, qué sé yo, como mala junta. Y de ahí me cambió totalmente la película. O sea, cambió porque hasta ese momento la película trataba sobre un personaje solo, ermitaño, y desde ese momento empezó a aparecer esta relación con la hija en otro nivel, o sea, en un nivel mucho más espiritual. Y bueno, fue increíble. O sea, y siempre digo, esas cosas pasan también cuando tú te abres, por ejemplo, a la posibilidad de filmar en otro lugar, de estar en ese lugar, de sacarle el rollo a ese lugar, de buscar, qué sé yo, no solamente el clima, sino que las personas. Y que son cosas que acá son muy difíciles cuando estamos en Santiago de encontrar, porque todo lo conocemos muy bien. Y creo que, o sea, por lo menos para mí, el cine que me gusta ver y hacer es que es un poquito como ejercicio medio antropológico, arqueológico, de filmar en ese lugar que no conozco porque quiero conocerlo, o filmar con esa persona porque la quiero conocer. Es un poquito como esa mirada más turística, si se quiere, más foránea, más extranjero. Y es interesante lo que tú dices en relación a las ciudades, porque también tiene que ver, creo, como con el ruido, como que es real, nos pasa a los seres humanos que mientras menos ruido hay, es como que tuviéramos la sensación de que o podemos concentrarnos más o escuchamos algo, o por lo menos seleccionamos lo que queremos escuchar. Y para una película o para una historia o para concentrarse, también esa como construcción de sonido para ver la imagen, para claro, sentir la pulsión de la película, también son como aspectos súper inspiradores para una película. Total, o sea, imagínate, bueno, además o sea, filmar en el Valle del Elqui es... O sea, yo no me considero una persona esotérica, para nada. Pero lo soy. Pero pasan cosas. O sea, hay lugares que energéticamente sí pasan claro, cosas. O sea, por algo también está lleno de observatorios. Es real, es concreto. Es concreto, o sea, y eso es algo que está súper arraigado en la gente de esa zona. Lo viven. Entonces, claro... De hecho, el Dani Muñoz también me decía un poco estando ahí que, claro, sentía esa energía, ¿no? Y el Dani también, que es súper conectado, se pegaba sus caminatas solo. Claro, se conectó con esa tierra. La película es muy terrosa.
O sea, hay un accidente, hay un viaje, hay tierra, hay mucho desierto, hay una desaparición. Y es muy atmosférica, como lo que el extracto que vimos, como que uno entra en una densidad de sensación muy, muy interesante. Sí, yo estoy muy curioso a ver qué va a pasar con esta película, pero... La vamos a esperar y sí. Sala Nemesio va a estar también esperándola. Y Sergio, ya nos queda muy poquito de minutos. ¿En qué otro proyecto estás? Sé que estás con una coproducción. ¿Nos puedes contar algo sobre esa coproducción con Italia? Sí, estamos con Il Chileno, que es una película basada también en un hecho real, que recoge un poco, es una adaptación de la crónica que escribió Juan Cristóbal Guarelo, Aldo Marín Carne de Cañón, y que es la historia de un chico, año 76, minero, pirquinero de Vallenar, que por motivos políticos se tiene que ir exiliado, experto en fabricación de explosivos mineros. Y bueno, termina llegando con su mejor amigo, dejando a una mujer y a su hijo recién nacido en Chile, se tiene que ir a Italia y llega a Torino, que es el año 76 es un año bien particular en Torino y en Italia porque son los años del plomo, que son años muy álgidos políticamente, de mucho atentado terrorista, de muchos grupos de izquierda revolucionario. Hay como una especie de hegemonía de la democracia cristiana que termina después con el asesinato de Aldo Moro, y se vincula a grupos anárquicos fabricando bombas, ¿ya? Esa es un poco la línea de la película. Entonces es una película política, pero que también funciona como un thriller o como una película más de género negro. Y se filmó el 90% de la película en Italia, una pequeña parte en Chile, y está protagonizada por Camilo Arancibia, actor de Los Colonos, por Andrew Baxter también, y bueno, y el resto del elenco, un elenco italiano, claro. Sí, estamos ahora en un proceso de postproducción, o sea, estamos terminando la película y bueno, a ver qué pasa. ¿Y cómo fue esa experiencia muy distinta a filmar en Chile? O sea, mira, fue... Al principio fue súper, yo tenía un poquito de temor porque era una película la película más grande que he filmado, o sea, en términos como de presupuesto, de gente, de época. Además, nunca había filmado época yo. ¡Qué desafío! Sí, un desafío increíble. Y la verdad es que fue un lujo, o sea, fue desde el diseño producción, desde el apoyo de los productores, desde la libertad también que me dieron, el equipo que trabajó también de mucha experiencia, por ejemplo, y sobre todo en temas más artísticos, el director de arte, la vestuarista. Fue muy bonito. Mira, y lo que me tenía más también nervioso era el tema del idioma. Entonces, nada, pues me metí a clase antes de italiano, pero obviamente no aprendí tanto. Porque, a saludar. Claro, y llegué allá y dije, nada, aquí la única manera de poder hacer esto es chamullando. Y se me empezó a soltar el italiano y finalmente se dio. La película tiene un tema con la lengua, o sea, ellos llegan también a Italia y también tienen que aprender el idioma. Entonces también toda esta cosa que le pasaba a Camilo de llegar a Italia, a él como persona, era justamente lo que le estaba sucediendo al personaje. Genial. Entonces eso fue súper bonito, como y de ver al Camilo, por ejemplo, hoy día veo el montaje y ver cómo este personaje no tiene idea de italiano y habla italiano, ¿cachai? En la película. Entonces, un italiano mal hablado y todo, claro, lo que queráis, pero se entiende. Y el personaje de ella, porque también se me olvidó contar eso, también es una relación. Él conoce a una mujer que es una aristócrata que lo recluta y que ella practica abortos ilegales, el año 76, el año que se aprueba el aborto en Italia. Entonces se cruza un poco esta idea de el chileno fabricando bombas y la mujer haciendo abortos ilegales. Entonces era un poco, y conectan en eso, ¿no? Y esa relación de ellos dos es una relación que, claro, ella hablando español, él hablando italiano, que creo yo funciona muy orgánicamente. Genial. Esperamos entonces El Chileno. Sergio, se nos acabó el tiempo de este capítulo. Muchas gracias por venir y Sala Nemesio te tiene este regalo, que es para ti, es una membresía por un año, para que vengas cuando quieras y
Muchas gracias. Abierto también para recibir tus películas y darlas acá también en esta sala. Oye, qué gran regalo. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Muy agradable la entrevista, la conversación en realidad. Así que nada, muchas gracias a ti y te esperamos. Vale. Me despido, muchas gracias. No se olviden que pueden ver este capítulo y todos los demás en las plataformas de UChile TV. Gracias a la Corporación Cultural de la Reina y a Market Chile. Nos vemos.